buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Para mí, nuevamente, es una gran dicha poder traer a colación entonces la disertación o la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Esta es la segunda vez que me corresponde hablar de un tema muy similar. Este mes estamos hablando de la liberalidad. Hace 15 días estuve predicando de que la liberalidad es parte de la naturaleza de Dios. Y en ello les explicaba que hay una manera en que el hombre actúa, pero Dios en su constitución tiene su forma de actuar. Y al final, pues, la idea es que nosotros imitemos la forma en la cual Dios opera. Creo que no hay ninguna otra forma de entender que la sabiduría de Dios. Definitivamente, el ejemplo de Él es el camino más importante que nosotros hemos de seguir. Así que esta será entonces la conclusión de las predicaciones este mes y de pronto también el aporte mío durante este año. Esperamos poder tener la dicha, la posibilidad de salir de vacaciones por ahí del 7 de diciembre y verlos hasta el próximo año, si es que Dios así lo permite. Entonces, probablemente sea el último sermón del año. Así que entonces me corresponde hablar de las iglesias de Macedonia, un ejemplo de liberalidad, sustentada en el pasaje entonces de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5, y entonces vamos a estar considerando una región muy importante y esperamos entonces al final poder entender el ejemplo que ellas nos muestran, el camino entonces que nosotros como congregación hemos de considerar en nuestra vida y también como congregación local. Entonces tenemos el pasaje a continuación, del cual quiero que en este momento hagamos lectura. Y dice entonces el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego dice a nosotros por la voluntad de Dios. Hay algunas cosas entonces que quiero que consideremos como ejemplo y sacar el provecho entonces de las iglesias de Macedonia. Pero antes de entrar a considerar el ejemplo que hemos de captar de las iglesias en Macedonia, yo quiero que ustedes entiendan quizás un poquito entonces para dónde primeramente iremos. En nuestro análisis vamos a tratar cuando menos 5 cosas. Eran primeramente congregaciones llenas de la gracia de Dios. Segundo, eran congregaciones llenas de espiritualidad, a pesar de tener un sinfín de dificultades en su vida. Eran congregaciones también, en tercer lugar, llenas de una gran voluntad, cosa que posiblemente sea uno de los elementos que tanto nos hacen falta hablando de forma colectiva.
Número 4, eran congregaciones llenas de una profunda generosidad. Voluntad era lo que más sobraba y es el recurso más significativo, más distintivo, diría yo, en una congregación. Y por último, eran congregaciones llenas de gratitud. Es decir, aprendieron a recibir, pero también a reflejar de la misma forma, a retribuir o a resarcir de la misma manera en que también Dios había tenido gracia con ellos. Bien, entonces en el ámbito histórico, las iglesias de Macedonia, o cuando menos la región de Macedonia, se dice entonces que era parte de la península helénica, y sé que este es un aspecto histórico y que quizás a menos que usted considere un poco lo que es la geografía, podrá entender qué terreno estamos pisando en este momento. Más sin embargo, el hecho de que quizás usted no conozca toda la geografía no significa que no puede ubicarse quizás de dónde exactamente estamos hablando. Pero dice entonces, se extendía desde el mar Adriático hasta el mar Egeo, y luego estaremos viendo o ubicándonos un poco mejor. Esta provincia romana fue conquistada, y no fue sino hasta el año 142 en que tuvo mayor relevancia por ser ya constituida una provincia del Imperio Romano. Bien, esta fue entonces una de las regiones de las cuales el apóstol Pablo evangelizó, y también consideró algunos lugares muy significativos, empezando por Neápolis, que al inicio las mirábamos, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Cuando menos son los lugares del cual estamos hablando respecto a lo que es Macedonia. Bien, para que usted pueda ubicarse, y entre algunos macedonios de estas regiones podríamos también tratar de conocer. Nombre sería Gallo, Sópater, Aristarco y Segundo, considerados también compañeros del apóstol Pablo y parte de su equipo de apoyo y de trabajo. Y al final es algo digno de resaltar. Son iglesias que por el conocimiento que está escrito para nosotros hoy, sabemos que se han constituido en un ejemplo, en un modelo a seguir para todos nosotros hoy, cuando de liberalidad se trata. Bien, entonces, hermanos, en la siguiente diapositiva, entonces consideremos en el mapa la región del cual estamos hablando. Y aunque el mapa está en inglés, espero que no sea un problema para podernos ubicar. Hablamos entonces del mar Adriático. Este es el mar Adriático, y este sería entonces que son congregaciones conocidas como congregaciones misioneras en la Biblia. Son doblemente ejemplo, porque cuando usted lee la carta primera a los tesalonicenses, si hay un halago grande que un apóstol le da a una iglesia, es a la iglesia de Tesalónica. Le dice: porque el amor de ustedes, la fama, el trabajo, el servicio y la obra de ustedes, dice, ha llegado hasta los destierros del Imperio Romano, siendo tal, dice, de que no tenemos necesidad incluso nosotros de hablar de nada, porque ustedes naturalmente han hecho un gran trabajo. Quizás en algún futuro podamos también tratar del ejemplo de los hermanos de Tesalónica como una iglesia misionera. Así que entonces empecemos a considerar los aspectos que señalan la gran liberalidad de esta región. Sabemos que históricamente, hermanos, por lo que señala aquí el pasaje en cuestión, del cual estamos señalando o trayendo la liberalidad ejemplar de estas iglesias,
es porque se prepararon para enviar una ofrenda a los santos de Jerusalén, que estarían en una profunda hambruna, un tremendo... el apóstol Pablo empezó a trabajar en la región de Acaya para tratar de recolectar fondos para sufragar las necesidades de los santos en Jerusalén. Pero, hermanos, aquí hay algo importante y digno a destacar. Dice en primer lugar el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. En primer lugar, tratemos de entender que eran congregaciones llenas de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es un producto de la oración. La gracia de Dios no es producto de una lluvia casual. La gracia de Dios es algo que se gana. ¿Y qué podría usted entender como gracia de Dios? Pablo dice, hablándole a los corintios, porque este mensaje va dirigido a la iglesia de Corinto. Una iglesia, o esta región de Acaya, hermanos, era todo lo contrario de lo que son el bloque de las iglesias de Macedonia. Siempre decimos que hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Las iglesias de Acaya eran todo lo contrario de las iglesias de Macedonia. Hace poco hablaba con alguien por allí de que mis hijos, bueno, no están hoy aquí porque están tratando de prepararse para los duros exámenes que vienen como desafío durante estas semanas que les vienen. Así que tenemos que estas congregaciones de forma especial la comparo yo quizás con el carácter de mis hijos. Son dos hijos que no distan mucho el tiempo, pero son completamente diferentes. La naturaleza de su carácter de uno no se parece en absoluto de nada al otro. Uno es más distraído, el otro es más concentrado, uno es más obediente, el otro es más desobediente, uno es más práctico, el otro no. Digo, siempre hay hijos y hay hijos que son realmente diferentes, aunque provengan de una misma naturaleza. Bueno, uno se pregunta por qué también las congregaciones son tan diferentes. Bueno, porque aunque provengan de una misma naturaleza, hayan sido engendrados de un mismo evangelio, les haya sido o tenido un mismo padre espiritual, no obstante, hermanos, cada congregación en su carácter es completamente diferente. Y yo estoy seguro que aquí en Vista Hermosa tenemos un carácter posiblemente muy diferente a la próxima congregación que está aquí vecina. Pero bueno, después de todo, eso es lo que somos. Pero yo espero que nosotros como congregación, hermanos, el primer fundamento que nos esté cultivando, que realmente nos esté sustentando, es que estamos llenos, al igual que los macedonios, de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos del inmenso amor de Dios. Hablamos de el favor de Dios. Hablamos de las bondades de Dios. Hablamos de el lugar predilecto que ocupa una congregación dentro del ser mismo de Dios. Cuando usted ve las congregaciones de Apocalipsis, por ejemplo, a Jesucristo a algunas les da un tremendo halago. Reconoce de ellas su propio carácter, pero también toma un tiempo para actuar en la forma displicente en la cual algunas de ellas se presentan, porque cada congregación tiene su propio carácter. El carácter de esta región es que eran congregaciones llenas de la gracia de Dios, un conocimiento veraz. Pablo dice, os hacemos saber. En segundo lugar, encontramos un regalo inigualable habían alcanzado estas congregaciones de parte de Dios. Al final de este párrafo dice que
ellas primero se habían entregado a la voluntad de Dios y después, dice Pablo, se entregaron a la voluntad para con nosotros. Nada podemos hacer si no es primero por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios usted está hoy sentado allí. Por la gracia de Dios, solo por la gracia de Él es lo que somos. Y solo por la gracia de Él es lo que también seremos. Un regalo de su gracia que no debemos menospreciar ni olvidar. Nadie puede alcanzar nada si es que primero, como dice el apóstol Juan, Jesucristo no nos ha amado. Nadie puede decir, dice que ha amado a Dios primero, si primero Dios no le ha amado a Él. Por último, hermanos, un precedente alcanzable se ha dado. Dice, esto no es un asunto, mis hermanos, que se adquiere porque yo quiero. Es Dios. Dice que el Espíritu Santo concede, Él, de acuerdo a la voluntad de Él, concede el don. Permita Dios, hermanos míos, que nuestro don aquí en esta congregación sea alcanzar la gracia que alcanzó esta región. Como el tiempo continúa y avanza y es nuestro peor grande enemigo, en segunda instancia leemos el versículo 2 para recalcar que eran congregaciones llenas de espiritualidad. Y aunque tengamos o hayan tenido enormes dificultades, nunca fue esto una limitación, una limitante para actuar con base a la gracia de Dios, para actuar con libertad, con amor. Y note lo que Pablo expresa, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Hermanos míos, para dar no hay que tener. Para dar hay que tener voluntad. Porque a veces el que más tiene, como decimos nosotros los hijos, es el más codo, es el más agarrado. Y yo creo que si comparamos las iglesias de Acaya con las iglesias de Macedonia, Acaya lo superaría en muchísimo más riquezas que esta región. Pero como les digo, para dar no necesariamente hay que tener. Para dar, lo que mejor hay que tener es voluntad. Si no, pregúntale a aquella viuda que dio aquellas 2 blancas. No tenía nada, pero dio todo lo que tenía. Pregúntele a aquella viuda de Sarepta, allá cuando estuvo Elías o Eliseo. Tenía solamente un poquito de aceite y un poquito de más allá. Y dice, mejor te lo voy a dar. De todas maneras nos vamos a morir. Y como no hay remedio, sé que Rafael goza de esto, ¿verdad? De todas maneras uno tiene que morir, dice, nos vamos a empezar a morir ya. Y para que usted se muera también, pues entonces le vamos a prolongar un poquito, nada más, a prolongar un poquito su vida, pero igual se va a morir, así que cómase la última gota. Hay que preguntarle a esa viuda, hermanos, con cuánto amor y desprendimiento dio el último poquito de aceite que tenía y el último poquito para hacer la torta. Pero es que para dar no necesariamente hay que tener. Si primero se tiene la voluntad, estas iglesias dicen, primero, en grande prueba de tribulación. ¿Quién tiene el agrado que se espía? Estaban agradados. Hermanos, estaban encantados. Podríamos decir que estaban embrujados de gozo por lo que estaban haciendo. Ninguna cosa puede causar mayor satisfacción en tu vida que cuando hago, valgo la redundancia de lo que estoy haciendo, es hacerlo con satisfacción. Una evidencia inequívoca. Pablo dice, yo doy testimonio de que esto es cierto. Número 2, una acción encomiable que con agrado han dado. Nada de refunfuño, nada de condiciones,
nada de nada. Con agrado, dice, hemos dado. Poquito o bastante, pero aquí está orgullosamente nuestro aporte para los santos de Jerusalén. También tenemos, dice, un esfuerzo sacrificial. Sí, es bueno, dice, cuando el esfuerzo ha pasado el límite. Dar más allá de las fuerzas, hermanos, es sacar aún de lo que tengo como mío, como necesario, como importante, para dárselo al que no tiene. Porque dice que dieron conforme a sus fuerzas, eso era de lo que podían tener. Pero cuando dice más allá de sus fuerzas, fue que sacaron de lo que realmente ellos necesitaban para dárselo a los demás. Ese es el amor sacrificial, ese es el esfuerzo sacrificial, ese es el que más cuenta, que aunque haya sido menos, no obstante llega a ser el más grande. Número 4, las congregaciones eran llenas de profunda generosidad. Mire, qué nobleza, mire qué grandeza de hermanos, pidiéndonos, versículo 4, que pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos, dice, el privilegio de participar en este servicio de los santos. ¿Por qué nos dejan a nosotros fuera? Fue su primer reclamo. Pablo, ¿por qué estamos fuera nosotros? No, es que ustedes son pobres. Pero ¿quién dice que no podemos dar? Pablo, la primer pobreza es tu mente. La pobreza más grande es tu intención. Pero por favor, ¿por qué estamos fuera? Miren, una petición asombrosa, pidiéndonos con muchos ruegos. O sea que no fue solo una vez. Llegó posiblemente como Pablo le pidió al Padre, en aquel momento en que él recibía, dice, el aguijón de la carne. Pablo seguramente se arrodilló y le dijo a su Padre, quítame esto. Y Dios le dijo, no. Fue por segunda vez y Dios le dijo, no. Fue por tercera vez y Dios le dijo, no. Posiblemente Pablo, dice, estaría haciendo la mismo que estaría cosechando de su Padre Celestial. Hasta que por un momento dice, ya no bastó. Y dijo, está bien. Y para sorpresa de él, fueron hermanos que dieron más de los que tenían. Una concepción predilecta que nos concediese el privilegio. Por favor, no nos dejen fuera. Para nosotros es tan grande, para nosotros es tan significativo, que no nos deje fuera. Y por último, una oportunidad maravillosa, participar en este servicio para los santos. El dolor de ellos es nuestro dolor, el hambre de ellos es nuestra hambre, el sufrimiento de ellos es nuestro sufrimiento. Esto sí me parece a Ruth con Noemí, ¿verdad? Tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas viviré, lo que usted coma yo comeré, donde usted duerma yo dormiré, donde tú vayas iré yo. Perdón por esto que voy a decir, y si hay alguna visita me perdona. Pero ¿por qué no podemos actuar así? ¿Por qué cada congregación actúa con tanto egoísmo? No, primero es para nosotros, después para nosotros y de último para nosotros. Si se queda algo, será para nosotros. Ellos pensaron primero para los demás y de último para nosotros. Por eso es que alcanzaron la gracia de Dios. Por eso es que eran congregaciones grandes. Porque seguramente habían aprendido, como decía Malaquías, pruébame. Pruébame. Creo que nos hace falta mucha fe. Digo, no estoy menospreciando su fe. Y no estoy menospreciando esta congregación, en ninguna manera. Yo en todas las cosas realmente les alabo. Y creo que el hermano Genor ha sido suficientemente claro
Incluso Él ha señalado que nuestra fama llega por allá y yo doy testimonio también de esto. Pero ¿sabe? Todavía no estoy conforme. Creo que podemos hacer más. Y podemos trabajar con más todavía. Por último, eran congregaciones llenas de gratitud. Y no como lo esperábamos. Miren, no como lo esperábamos, dice Pablo. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora Pablo va a pasar de dar el testimonio de lo que los hermanos macedonios hacían para hablar de sí mismos, porque no solamente hicieron eso con los santos, también hicieron algo, dice, con nosotros, ¿ok? Le implica a Él. Así que cuando menos 3 cosas hicieron los hermanos macedonios. Primero, un acto sorprendente. Dice, no como lo esperábamos. Una tremenda sorpresa, dice, me ha llevado. Número 2, un acto de obediencia. Se dieron primeramente al Señor. Y es que la clave del éxito está allí. Pedro dice que echemos todas nuestras ansias en manos del Señor. Número 3, un acto de resarcimiento. Dice, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo de ninguna otra congregación recibió ningún apoyo económico, excepto de esta región. Y a saber, de la congregación de Filipos, específicamente Filipos. Pero creo que en determinado momento todas las iglesias de pronto aportaron o trabajaron de alguna manera para soportar y ayudar al apóstol Pablo y a su equipo misionero, porque dice a nosotros. Las iglesias de Macedonia son un digno y claro ejemplo, y con esto quiero terminar. Pudiera hablar muchísimas cosas, pero el tiempo siempre es nuestro enemigo. Las iglesias de Macedonia son un gran ejemplo de liberalidad, dignos de imitar nosotros hoy. Hay tantas cosas buenas que decir y que hablar de estas iglesias. Y tiempo faltaría aún en cada sermón hablando de las virtudes de estas y cada una de estas congregaciones. Número 2, cada cosa que hagamos, hermanos, y esto es para nosotros, cada cosa que hagamos en beneficio de los demás. Hemos de hacerlo con gozo, sin esperar ser invitados. Ojalá que más bien en vez de esperar que nos llegue una carta por una necesidad, en vez de esperar que nos llegue una petición por una necesidad, seamos nosotros los que estemos al igual que los macedonios, ofreciéndonos en que podemos.